examen corto y va a ser el martes después del parcial. Esta semana va a ser también el laboratorio y este sería el tema del examen final, ¿verdad? Entonces a partir de aquí solo nos faltan 3 temas para el examen final para concluir el contenido de la histología 1. Bueno, entonces empezamos hablando del tejido óseo. Hablamos que su origen era el mesodermo, comúnmente llamado hueso o tejido de sostén, y constituye todo el esqueleto del organismo. Bueno, entonces hablando del tejido óseo, sabemos que la matriz es una matriz calcificada que tiene un componente amorfo, y esto es lo que vimos ayer de la osteona. Y hablábamos que la osteona tiene adentro un canal de Haber, como está aquí, y que esas osteonas están rodeadas de osteocitos, que son todos estos, y tenemos fibras de colágeno osificadas que formaban los anillos concéntricos. Y a todo esto le llamamos sistema haversiano o hueso compacto. Ayer lo estábamos viendo. Bueno, entonces las funciones del hueso, lo más importante para este tema es que es el almacenamiento de calcio y fósforo, pues va a proteger a los órganos vitales y va a permitir la inserción de los músculos. Y ayer mirábamos esta clasificación y decíamos que el tejido óseo tiene células que son células osteogénicas o osteoprogenitoras, y hablamos de osteoblastos y osteocitos, y la estirpe monocítica que era osteoclastos, ¿verdad? Y decíamos que los osteocitos se dividían en maduros, inmaduros y reabsortivos, y que la función del osteoblasto era producir matriz ósea, ¿verdad? Lo más importante, y el osteoclasto era la destrucción del hueso. Bueno, entonces hablamos que la matriz ósea tenía un componente orgánico y uno inorgánico, y el inorgánico era el calcio y el fósforo que iba a venir de sangre, y lo orgánico, el componente amorfo y fibrilar, que van a producir la matriz osteoide. Cuando uníamos estos dos se formaban los cristales de hidroxiapatita, que era lo que conocíamos como hueso. Entonces decir que los osteocitos o osteoblastos producían hueso era incorrecto, ¿verdad? Porque lo que producían era matriz osteoide y luego eso era que lo íbamos a calcificar. Bueno, entonces hablábamos de las células y decíamos que los monocitos iban a venir de una estirpe diferente de médula ósea. Y aquí están como los vamos a ver en el laboratorio. Bueno, entonces aquí miramos una trabécula ósea. Estamos aquí en médula ósea, aquí está el osteoclasto y aquí hay uno, ¿verdad? Entonces aquí estamos en hueso trabecular. Lo que quiere decir que el hueso entonces está constituido o está formado por estos dos componentes que deben de ser calcificados. Y ustedes pues estuvimos viendo esto, cuál era la función más importante de las 3 células, que los osteoclastos su función era la destrucción de hueso. Era una célula gigante multinucleada y era la unión de varios monocitos. Entonces, para el examen final ya vimos que eran los monocitos, cuando vimos células del tejido conectivo. Entonces, los monocitos son células que tienen un núcleo arriñonado, ¿verdad? Que su función es... ¿Cuál es la función de los monocitos? Muy bien, una célula presentadora de antígeno. Cuando el monocito está maduro recibe el nombre de... Y cuando está en hueso recibe el nombre de... osteoclasto, ¿verdad? Es la misma célula, solo que cuando yo la muevo del lugar cambia de nombre. Cuando miremos el tejido nervioso le vamos a llamar una que va a cambiar de nombre y vamos a tener otra célula, pero mejor no les adelanto eso que son uno. Bueno, entonces tenemos osteocito. El osteocito, lo más importante era que va a mantener esa vitalidad del hueso, y el osteoblasto pues lo que va a producir es la matriz osteoide, ¿verdad? Entonces fue lo que estamos viendo. En este caso es un corte de hueso descalcificado, por eso se observa de color rosado y solo es para ver los canalículos. Entonces tenemos aquí una osteona, ¿verdad? Con su línea de cemento, un canal de Haber, y estos son los osteocitos y todas sus extensiones van a ser los canalículos. Bueno, entonces estas son cosas de anatomía que ustedes ya conocen, que tenemos un periósteo y un endosteo. Ambos, ¿verdad? Lo que van a tener aquí afuera, en el caso del periósteo, va a ser tejido denso, regular, y el endosteo va a tener tejido laxo. La única diferencia. Entonces van a tener lo mismo, células osteoprogenitoras, tanto en el endosteo como en el periósteo, y vamos a encontrar solo fibras de colágeno. Y esto es todo lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces las zonas histológicas del hueso. Tenemos un periósteo que estamos diciendo que es tejido conjuntivo denso, vascularizado, con una parte fibrosa y una de células osteogénicas. Es igual
igual a cartílago, una parte fibrosa y una célula condrogénica. Es lo mismo. Las células tenemos osteogénicas, osteoblastos y osteocitos, y la estirpe mononuclear, osteoclastos. La matriz, una matriz orgánica y una matriz inorgánica, y el endostio con tejido conectivo laxo. O sea que este cuadro es el resumen histológico de todo lo que hemos estado viendo. Y hablábamos de las tres clasificaciones, que eran osteocitos maduros, inmaduros y reabsortivos. Y los reabsortivos iban a trabajar con la actividad de los osteoclastos. Los maduros sabemos que mantienen las características del hueso, y los inmaduros pues sí van a producir un poco de matriz inorgánica. Bueno, entonces en histología, cuando decimos hueso compacto, es lo mismo que decir sistema haversiano. Y hueso trabecular solo va a tener espículas óseas. Y eso es lo que vamos a ver en un corte. Pues, únicamente eso. Las ostionas, los canales de Havers, los canales de Goldman, osteocitos, anillos concéntricos y los canalículos. Y luego pasamos a hablar de cómo percibe el hueso. Entonces dijimos que era la tercera semana de desarrollo, y lo mismo va a pasar cuando ustedes estén frente a una fractura. Si es una fractura de un hueso largo, la osificación siempre va a ser indirecta. Y si estamos frente a una fractura de un hueso plano, la osificación es directa. ¿Por qué es importante eso? Por el tiempo en que se va a llevar la regeneración ósea. No va a ser lo mismo que nosotros estabilicemos una fractura de un hueso largo a que estemos tratando una fractura de un hueso plano. Un hueso largo, sabiendo que va a ser un molde de cartílago y hialino, tiene que ser estable porque puede moverse. Pero cuando estamos hablando de un hueso plano, como la osificación va a iniciar desde el principio, entonces vamos a tener que se va a regenerar más rápido y va a ser más estable. Bueno, entonces los huesos planos, sabemos que la osificación va a ser directa, y en huesos largos la osificación va a ser indirecta. Sabemos que la de huesos planos se va a ser conocida como osificación desmal o intermembranosa, que era formar tejido óseo de una vez de células mesenquimales. Y la indirecta era endocondral o condral, que era formar hueso, formar un molde de cartílago y hialino y luego destruirlo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Células mesenquimales de una vez hueso, y aquí células mesenquimales, cartílago y hialino y hueso. Cuando hablamos de la osificación directa en un hueso plano, llegaban las células mesenquimales, decíamos que se transformaban en células osteogénicas. Osteoblastos secretan matriz osteoide, y esa matriz agregábamos calcio y fósforo. Esto se llama centro de osificación primaria. Se transformaban en osteocitos y formaban la primera ostión. Cuando vimos en la indirecta, decíamos otra vez, llegan al lugar donde se iba a formar el hueso, pero en este caso las células mesenquimales se iban a diferenciar en condroprogenitoras. ¿Por qué era de esta diferencia? Ayer lo vimos. ¿Por qué se decide? Aquí iba a ser osteoprogenitora y aquí iba a ser condroprogenitora. ¿Por cuál era? ¿Que había algo ahí, un factor? Por la cantidad de oxígeno. Si había poco oxígeno íbamos a formar cartílago, y si había alta cantidad de oxígeno íbamos a formar hueso. Bueno, entonces iba a formar el molde de cartílago y hialino. Y sabemos que después de que esté el molde de cartílago, esa alta cantidad de oxígeno va a hacer que lleguen células osteoprogenitoras, se va a formar el manguito óseo, ¿verdad? Y luego lleva la vascularización. Y empezó a agregarse calcio y fósforo y van a morir. Y en el caso del hueso plano, pues iban a seguirse formando las ostiones. Y eso era todo. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? Todo está claro para el examen. Bueno, entonces tenemos aquí que hay dos procesos. Uno es cuando estamos formando hueso compacto, y otro es cuando estamos formando el hueso trabecular, o lo que ustedes conocen como hueso esponjoso. El sistema haversiano únicamente es todo hueso compacto que está formado por las ostionas, y vamos a tener el canal de Goldman, como lo dijimos, los canalículos y los osteocitos, ¿verdad? No es algo complicado. Ahí está cómo está formado, y aquí está también en el documento viene la imagen esta para que ustedes se ubiquen el nombre de las estructuras. Bueno, entonces realmente todos los tejidos, como están vivos, la absorción y destrucción de hueso es constante. No es que uno esté parado y otro esté activado, no, que casi siempre las dos van a estar constantes. ¿Para qué les va a servir a ustedes esto? Bueno,
Casi siempre los problemas más comunes que vamos a tener de hueso, pienso que se puede dar en cachorros, pero aquí en Guatemala no es muy común que tengamos esto, porque casi siempre los lugares de escasos recursos, donde podríamos creer que hay animales desnutridos, ¿con qué los alimentan las personas? Con tortilla. La tortilla es alta en calcio. Entonces, ¿qué necesitamos para los huesos? Calcio. Entonces, problemas realmente, pero casi solo es en Guatemala porque tenemos la cultura de agregar cal, ¿verdad? Entonces, no es muy común, creo que es más común que pase eso en perros que se les da un concentrado de baja calidad, más que un perro que sea de escasos recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque sabemos que al perro esto no le va a doler, ¿por qué no le duele? Porque se sigue deformando el hueso y no hay dolor. El cartílago no tiene nervios ni vascularización, entonces el peso aumenta y va a seguir dando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese caso como veterinarios? Suplementar calcio, pero el calcio solo se absorbe si está vitamina y la vitamina D solo está activa si hay. Entonces tenemos que decirlo todo, ¿verdad? Porque solo el suplemento no va a servir. Se tiene que poder activarse la vitamina D. La vitamina D va a hacer que se absorba mejor el calcio porque actúa sobre los osteoclastos y es una vuelta que le da beneficio. Pero tenemos que saber que debemos pensar en todo cuando damos un suplemento. Siempre digo que no le doy propaganda, vaya, el problema es porque siempre pongo cosas legales. Pero miren, el raquitismo es porque tenemos una pérdida de que ya no se está depositando calcio y fósforo en la matriz osteoide. Y la matriz osteoide no es dura, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que saber es que puede ser calcio de fósforo, de calcio o falta de vitamina D. O sea, puede ser que esta vitamina esté causando, ¿verdad?, la alteración y no que haya bajos niveles de calcio y fósforo. La presentación clínica es que más que todo sean razas grandes, a temprana edad, siempre es en los huesos largos, no va a haber dolor, ¿verdad? Y vamos a tener los que pierden esa característica que ustedes ya la conocen. Entonces el tratamiento es que tenemos que dar un alimento balanceado, la vitamina D, el suplemento y también el aceite de hígado de bacalao es bueno. ¿Por qué voy a reforzar hígado? La reabsorción. Porque la vitamina D se metaboliza a nivel hepático, ¿verdad? Tenemos que pensar en todo. Bueno, entonces vamos a ver un caso clínico. Este gato llegó porque tenía una cojera inexplicable. Se empezó a cojear, no se había golpeado, no salía de casa, no había más gatos y simplemente empezó a cojear. Solo eso. Se sacó una radiografía. ¿Qué viste es esta, jóvenes? El dorso. Pero la radiografía no está en el vientre. ¿Verdad? Aquí, ¿qué hueso es este? Fémur. Fémur, ¿verdad? Entonces, si yo te estoy fémur, ¿cuál es la vista? Laterolateral. No es dorso ventral porque yo no estoy ni abdominal aquí, ni tampoco estoy en torácico, ¿verdad? Laterolateral de, ¿y qué seguimos diciendo? Que como médicos nosotros seguimos la vista. Miembro pélvico. De miembro pélvico, eso, así tiene que. ¿Qué miran ahí de raro? Miran de raro. ¿Qué hueso? La tibia. ¿Dónde? A nivel proximal. Bueno, muy bien, a nivel proximal. Ustedes, ya que han tocado tantos huesos, algo que han visto es que el hueso cuando uno lo toca casi siempre la superficie es lisa, ¿verdad? Y si no es lisa es la cresta de por ahí. Bueno, entonces, ahí es que, ya, aunque no crean, yo no me recuerdo. Bueno, entonces estamos aquí y lo que estamos viendo es que se está perdiendo la densidad, ¿verdad? Veamos que está perdiendo la densidad. Porque esto, si ustedes miren el tejido que está rodeando, se dan cuenta que hay un poco de inflamación, pero no es mucha, ¿verdad? O sea, no tenemos aquí una gran inflamación. Eso quiere decir que esto corrobora la historia clínica que no fue un golpe. Porque si eso hubiera sido un golpe, ¿qué tendríamos? Que estuviera bien inflamado. ¿Por qué sabemos que eso no es una fractura? Decir, no, está metiendo el medio, ahí se fue una fractura. Porque las fracturas,
ustedes las van a ver, se pueden clasificar, hay tipos de fracturas, no pueden suceder de cualquier forma, hay formas específicas y clasificaciones para los tipos de fracturas que hay. Casi siempre, cuando ustedes miren una fractura, por eso que el hueso es duro y el calcio se va a quebrar como que fuera algo de vidrio. O sea, vamos a tener que la mayoría de veces van a ser cortes con filo. Pero aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Como que el tejido no tuviera la misma densidad que tiene que tener el tejido. Entonces, cuando miramos una radiografía, es bueno ver toda la densidad del tejido. ¿Que por qué está así? Porque miren aquí, ¿verdad? Se mira que se está perdiendo la densidad. Bueno, ahora tenemos una radiografía del mismo paciente, pero ahora sí, ¿qué vista es esta? Bien, otra vez, lateral de... Muy bien, de tórax. Decíamos que cuando hablábamos del líquido o de aire en una radiografía siempre se observaba el color negro. Entonces aquí va la tráquea, miren. Aquí está un pulmón, aquí está el otro, aquí está el corazón, estamos aquí en diafragma y aquí tenemos estómago e intestinos. Bueno, entonces si ustedes miran, como todavía no han llevado anatomía, todos los órganos, el corazón realmente está muy grande para ser de un gato, ¿verdad? Ocupa además los espacios intercostales, está ocupando uno más del que tiene que ocupar. Lo siguiente es que de este color tiene que ser donde hay aire. Entonces de este color deberían ser, ¿qué? Los pulmones. Pero miren este pulmón y miren este, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí podemos ver que el pulmón no tiene la densidad del tejido que tiene que tener. Porque el pulmón lo único que debe guardar es oxígeno y el tipo de epitelio que tiene todito el pulmón es plano simple. O sea que eso ni se debería ver en una radiografía. Toda esta densidad quiere decir que ahí hay un material, o sea, un tejido que no corresponde al pulmón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí estamos viendo que hay una metástasis. Y lo más seguro es esto. Lo más seguro es que de pulmón llegó a hueso, ¿verdad? Casi nunca es al revés. Entonces, cuando miremos una radiografía, este es tejido sano. Entonces, cuando tomamos una histopatología, lo primero es que al tomar una histopatología, yo siempre debo tomar tejido sano con tejido dañado. A veces les pasa que cuando van allá a pato y hacen sus necropsias, hacen el corte solo del tejido malo. Pero entonces ustedes no saben comparar dónde está el tejido enfermo para que yo sepa que eso está dañado. Entonces, siempre que hacemos un corte, es la mitad de tejido dañado y la mitad de tejido sano para tener una línea de comparación. O sea, aquí tenemos lo que es tejido sano, ¿verdad? Estamos viendo, ahí están las ostionas, miren. Están las líneas de cemento, los canales de Havertz y los osteocitos. Este es hueso, ¿verdad? Que está descalcificado. Ahora miren, este es el osteosarcoma. Primero, lo que ustedes pueden ver es que estamos viendo que hay una falta de la densidad del hueso. ¿Quién es el único de todas estas células que puede destruir hueso? Osteoclasto. Entonces, por alguna razón, el osteoclasto está viniendo, está activo, está empezando a degradar, y las hormonas no lo pueden parar. Y cabal ahí está, miren. ¿Verdad? Otra cosa que podemos ver en este tejido es que se dan cuenta que todas las ostionas no existen. Miren cómo está. Miramos un montón de osteocitos ahí y ese tejido hasta ha perdido esa densidad normal. ¿Ah? Y como que hubiera una. Entonces, cuando ustedes lleguen a patología, fíjense bien en qué cortes hacen. Si hago corte de pulmón, entonces debo tener mi corte histológico que yo me recuerde cómo era pulmón para poder comparar. Debo tener una base de comparación. Bueno, entonces, igual aquí, miren, este es hueso trabecular, aquí está hueso compacto y aquí está médula ósea. Ustedes pueden ver, lo primero es esa pérdida de la densidad, o sea, el hueso va a estar blando, no va a estar duro. Y lo siguiente es que se mira un montón como de vacuolas, ¿verdad? Que en el tejido no tendrían que existir. ¿Cuál es esto? Miren, todo eso es orden irregular, eso ustedes ya saben que no es normal de un tejido, porque el tejido debe tener esto, ¿verdad? Y si está calcificado, debo ver yo las estructuras. Todo este desorden quiere decir que casi siempre es un proceso de tumores. Bueno, entonces el osteosarcoma es el cáncer más común de hueso de los perros. Va a afectar el esqueleto axial y se puede difundir rápido y producir una metástasis
y el sitio más habitual es pulmón. Entonces siempre que tenemos un osteosarcoma tenemos que descartar pulmón. Aparte de eso, los tumores de hueso son los más dolorosos de todos, en seres humanos y en animales. ¿Por qué? Porque cada ostiona estamos diciendo que lleva un nervio. Entonces tenemos todo un hueso lleno de nervios y lleno de venas. Cuando hacemos una cirugía de hueso tenemos que hacer una anestesia profunda porque va a ser muy doloroso. Y luego que se recupera el paciente tenemos que poner una buena analgesia porque va a haber mucho dolor. Bueno, entonces como ustedes pueden ver ahí, miren en este caso, o sea, hay dos tipos de osteosarcomas. Uno es que se esté formando mucho hueso, entonces ¿qué célula estaría descontrolada? Osteoblasto. Y otra es que haya destrucción de hueso. ¿Qué haríamos ahí, jóvenes? Si tenemos un caso así, miren, ahí está. Tenemos que hacer una amputación. Pero ¿qué tenemos que hacer primero antes de decidir hacer una amputación? Revisar pulmones, si no, no valdría la pena, ¿verdad? Y mejor se le da al paciente calidad de vida. Bueno, entonces miren aquí, siempre es una cojera crónica y dolor. Diferente a si yo pienso en un condrosarcoma. Con un condrosarcoma no va a haber dolor. Si fuera un tumor de cartílago no hay dolor. Eso es lo primero. Va a haber atrofia muscular, va a haber inflamación localizada, igual que en el anterior. Y en la radiografía el término es un colapso óseo, ¿verdad? Es eso. Y casi siempre se va a dar en huesos largos. Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos las razas que es más común que les dé, la edad en las que tenemos que les dé y también los porcentajes, ¿verdad? Entonces ustedes miran, otra vez pongan atención, jóvenes. Tenemos aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí toda esta masa. ¿Qué otra cosa van a llevar esos pacientes si tienen un problema en pulmón? Aparte que ellos van a llegar por la cojera, pero ¿qué es la otra cosa que tengo que revisar? Respiración. ¿Cómo está respirando? ¿Ah? O sea, tengo que ver cómo está el sistema respiratorio. Entonces ustedes pueden ver ahí lo que queremos encontrar cuando hacemos una radiografía. Este es el color normal y lo que vamos a encontrar cuando tengamos problemas de metástasis a nivel pulmonar. Miren, aquí hasta se observa algo más, aparte del pulmón. ¿Qué más se observa? Miren aquí. Sí, también. ¿Por qué el corazón está grande? Como no llega mucho oxígeno, el corazón va a elevar la presión para llevar más sangre, más sangre, más sangre, más sangre, y eso lo va a agrandar, pero no va a solucionar el problema, porque el sistema respiratorio dice, hay muy pocos niveles de oxígeno, tal vez si mando más glóbulos rojos, va a agarrar más oxígeno y podemos otra vez llevar a todos los tejidos. Pero el problema es que el pulmón no tiene superficie alveolar para agarrar ese oxígeno. Miren aquí también, fíjense bien, miren esto. Ustedes han visto en anatomía que tenemos nosotros las vértebras y está el disco intervertebral que habíamos visto que es de cartílago fibroso. Ese no se va a ver en una radiografía. Por eso observamos espacios. Pero miren aquí atrás, ¿qué vértebras son estas? Lumbares. Los lumbares, muy bien, saca suelta un poquito más. ¿Están? ¿Qué es esto que está aquí? Como que estuvieran, ¿qué? Fusionadas, ¿verdad? Eso únicamente, eso se llama espondilosis anquilosante. Eso casi solo se da cuando tenemos animales que ya están 17, 18 años, razas pequeñas. Pero en animales jóvenes, si encontramos esto, muy seguramente tiene que ver con el mismo proceso tumoral. O sea, ahí hay metástasis también a otros huesos. Bueno, ahora miren se dan cuenta que este no tiene un colapso. O sea, aquí no estamos perdiendo la densidad, sino que estamos aumentándola. O sea, aquí va a ser un osteosarcoma que es duro y va a seguir creciendo. Bueno, así es como se observan. Entonces, cuando miramos nosotros células, cuando hay un tumor, vamos a ver lo siguiente. Uno, se dan cuenta que las células no podemos clasificar qué célula es. No podemos decir como que parece macrófago, como que, porque todas las células tienen una estructura irregular. Lo siguiente, observen bien, las células están de diferentes tamaños y unas tienen dos núcleos. Miren esta, miren estas, ¿verdad? Eso quiere
quiere decir que estas células están en alta mitosis, o sea, se están multiplicando muy rápido, que observo muchas mitosis. Eso no pasa en un corte histológico. Yo pienso que ahorita, de todos los cortes que han visto, casi nunca miramos células que están unidas todavía en mitosis. La otra cosa que vamos a ver es que todos los núcleos tienen mucha afinidad por la eosina. ¿Por qué? Porque tienen mucha cromatina debido a que la mitosis está alterada. Así es como clasificamos, se puede clasificar la lesión ósea. Debemos decir si es agresiva o no agresiva. Entonces, para decir que es agresiva, nosotros tenemos que ver en el hueso, o sea, la calidad del hueso, que está interrumpida, que es irregular y que el borde no es claro. Tenemos que ver en la zona de transición que no está muy bien definida, o sea, hasta aquí el hueso está sano y aquí empieza el osteosarcoma. Vamos a ver que hay inflamación y es rápido. O sea, que el dueño va a decir, hace una semana estaba bien y empezó a bloquear. Ahora, la no agresiva, que es lo que desearíamos, ¿verdad? Que no fuera de metástasis, va a ser lento, va a haber inflamación que no va a ser muy marcada. Vamos a tener que sí se define hasta dónde llega la parte del osteosarcoma y dónde está el hueso sano, y los bordes sí van a estar finos. Bueno, entonces miren aquí, ¿esta qué piensan ustedes? ¿Es agresiva o no agresiva? Bueno, si hay que no agresiva es que yo miro el borde continuo del hueso, ¿verdad? Lo siguiente, una no agresiva dice que podemos ver el lugar específico de la lesión y no hay inflamación del tejido, ¿se dan cuenta? Cuando es una agresiva, miren esto, no podemos decir, ¿verdad? No miramos del borde bien del hueso y no podemos decir hasta dónde llega, ¿verdad? Nosotros creemos que llega como por aquí, o vamos a asumir que tal vez llega como por aquí, ¿verdad? Hay inflamación, miren cómo está todo este tejido. Y en este caso hasta se mira como que hay una fractura, ¿verdad? Que colapsó el hueso. Bueno, chicos, entonces hasta ahí llegamos con este tema. No sé si tienen dudas. ¿Sí? Sí, ¿se puede pasar una no agresiva a una agresiva? ¿O solo...? Casi no pasa. Casi no pasa. Veamos como que un tumor pueda mutar a otras características, casi no. Porque la línea celular tumoral, hay una línea celular específica que está alterada, ¿verdad? Entonces aquí si tenés que es el osteoclasto y aquí es el osteoblasto, pues no vienen de la misma línea celular. Ahí estamos. Muy bien, chicos, que tengan buen día, nos miramos más.